Mientras Hans tenía mucha experiencia como agricultor, no había nada que pudiera prepararlo para lo que sucedió. El día que encontró algunos huevos extraños en sus cultivos, sus campos estaban llenos de maíz, apenas una semana antes de que aparecieran los huevos extraños. Y cuando eclosionaron, fue un shock para la vida de Hans y su esposa Bonnie, y sus hijas Mary y Jacil estaban en silencio. Su campo estaba lleno de plantas de maíz apenas una semana antes, pero ese día, en lugar de eso, encontraron huevos extraños esparcidos por todas partes que parecían estar a punto de eclosionar. Pero Hans decidió que lo mejor era destruirlos con su tractor. Sin embargo, sus hijas intervinieron. Las chicas saltaron frente al tractor y no querían moverse. Pensaban que su padre estaba actuando con crueldad. Había criaturas vivas a punto de nacer. ¿Cómo podía destruirlas? Al final, Hans propuso algo que sorprendería a sus hijas, pero antes de entender la razón, debemos volver al principio. Hans vivía en una granja con su familia, y eran muy humildes. Hans cultivaba verduras, incluyendo maíz, y también tenía un rebaño de ovejas. El trabajo era duro, pero muy satisfactorio, y la familia estaba cómoda viviendo en la granja. Era una vida sencilla, con una rutina estable, así que no pasaba nada fuera de lo común. Esa mañana, Hans se despertó muy temprano, como cualquier otro día. Se puso su ropa y fue a la cocina. Mientras estaba allí, Hans escuchó un sonido extraño que venía de afuera. Todavía estaba oscuro, así que no pudo ver de dónde provenía ese sonido raro, pero nunca había escuchado algo así antes. Le dio una sensación extraña. Luego apareció su esposa, Bonnie, y sorprendió a Hans, que ya estaba nervioso. Estaba a punto de salir para investigar el sonido cuando también bajaron sus hijas, lo que distrajo su atención, y continuó con su día. Cuando todos terminaron el desayuno, finalmente llegó el momento para Hans de salir y alimentar a sus animales. Empezó con las gallinas. Ese día, las gallinas se comportaban de manera diferente. Solían caminar por el corral, pero ahora estaban asustadas por algo. Hans también notó que faltaba una gallina. La estaba buscando cuando vio un pequeño montón de plumas en el suelo, y supo que eso significaba que la gallina había muerto. Tal vez algún animal se la llevó. Aún así, Hans se sintió un poco afectado por la pérdida de la gallina, pero continuó con su recorrido y se acercó a los cerdos, que hacían más ruido de lo habitual. Alimentó a los cerdos y se calmaron de nuevo. Por un momento breve, algo extraño estaba sucediendo. Hans lo sentía, pero aún no sabía qué era. De repente, escuchó ese sonido extraño nuevamente. Trató de identificar su origen, pero no pudo. No podía estar lejos, porque era claro, pero no podía ver nada fuera de lo común. Nunca antes había escuchado ese sonido. Parecía casi como un animal. Pero ¿qué tipo de animal podría ser después de haber alimentado a todos sus animales? Fue al granero para preparar su arado. Ese día era la cosecha de sus cultivos y empezaría con el maíz. Estaba a punto de irse cuando escuchó un grito fuerte. Era Mary quien le pedía que se detuviera. Resultó que había algo en el suelo cerca del tractor. Cuando se acercaron, vieron que era una gatita pequeña y parecía estar enferma. Hans estuvo a punto de atropellar al animal. La gatita tenía marcas extrañas en sus orejas y era evidente que sufría de desnutrición. Pensó que tal vez la gatita había peleado con otra gata. Llegó su otra hija, Gazal, corriendo. Había encontrado algo en el campo de maíz. Hans regresó a su tractor y lo condujo hacia el campo de maíz. El lugar estaba al otro lado de su casa, así que no estaba muy lejos. Cuando se acercó, notó unas cosas pequeñas y redondas en el campo. Eran blancas. En ese momento, Bonnie y las niñas llegaron con Hans, interesadas en saber qué estaba pasando. Cuando vieron los huevos, preguntaron, ¿cómo es posible eso? Hans estaba a punto de hablar cuando todos escucharon el mismo sonido extraño que habían oído antes todo este tiempo. El sonido venía del campo. Cuando miraron de cerca los huevos, parecía que estaban a punto de romperse. Hans quiso deshacerse de ellos, así que decidió subirse a su tractor y usarlo para eso. Pero las chicas lo detuvieron. Al final, Hans abandonó la idea de destruir los huevos y sugirió que intentaran salvarlos. Encontraron 20 huevos en total, así que incluso si se perdían las cosechas,
tal vez podrían obtener algo de los huevos. Sin embargo, Hans no sabía en qué se estaba metiendo Bonnie. Por otro lado, ella tenía un mal presentimiento sobre los huevos. Se preguntaba de qué animal provenían esos huevos. ¿Y cómo llegó hasta allí? ¿Y si los huevos... ¿De serpientes? No quería que ningún animal saliera lastimado, pero tampoco podía criar serpientes. Hans no compartía sus miedos, diciendo que los huevos se parecían a los de gallina, así que no había razón para preocuparse. Las chicas trajeron una gran tela negra para proteger los huevos y todos volvieron al trabajo. Al día siguiente, Hans se despertó con un sonido extraño, pero no era lo mismo que escuchó ayer. Corrió hacia la ventana para ver qué era, y cuando miró al campo, no podía creer lo que estaba pasando. María y Gazil estaban allí. Bonnie también se despertó y estaba muy enojada, así que corrió al campo para traer a sus hijas. Pero tan pronto como Bonnie vio lo que estaban haciendo los huevos, su enojo desapareció. Las chicas habían traído algo de paja del establo y habían hecho un pequeño nido alrededor de los huevos, lo que derritió el corazón de Bonnie. En lugar de gritar, elogió a sus hijas por cuidar bien los huevos. Hans también estaba muy orgulloso de ellas por su buen cuidado de los huevos. Luego, Gazil notó una pequeña grieta en uno de los huevos, gritó de alegría y lo levantó para mostrárselo a María. Pero en lugar de estar feliz, María estaba muy triste y comenzó a llorar. No quería que los huevos se rompieran. María era demasiado pequeña para entender que los huevos estaban eclosionando, así que Bonnie tuvo que explicárselo. Sin embargo, María todavía estaba triste, así que la llevaron adentro para que pudiera concentrarse en la pieza que encontraron ayer. El resto del día transcurrió sin incidentes, pero después de unos días, las cosas cambiarán. La tela hizo un excelente trabajo protegiendo los huevos del clima y de los animales depredadores, pero los huevos empezaron a agrietarse y estaban a punto de eclosionar en cualquier momento. En el cuarto día, finalmente llegó el momento. Hans fue a revisar los huevos como hacía todos los días, y notó que uno de ellos ya estaba vacío. Llamó a sus hijas y esperaron juntos a que los otros huevos eclosionaran. La espera fue más larga de lo que esperaban, y las chicas casi pierden la paciencia. Cuando finalmente 2 huevos más empezaron a moverse, se agrietaron lentamente, pero con firmeza, y de ellos salió un animalito. Ninguno de ellos había visto algo así antes. Hans no podía creer lo que veían sus ojos. De todos los animales, nunca esperó eso. Llamó a su esposa para que viniera rápido, pero ya no pudo contener sus emociones, no pudo evitarlo y empezó a llorar. Bonnie preguntó qué pasaba, y Hans señaló a los animales. Bonnie entendió de inmediato lo que estaba sucediendo y consoló a su esposo. Ella también se conmovió al ver lo que salía de ese huevo. Los animales estaban en el nido del pavo real. Cuando Hans era pequeño, cuidaba a los pavos reales. Tenía uno como mascota, y ese pájaro era su mejor amigo durante su infancia. Después de su muerte, Hans no volvió a cuidar pavos reales hasta ahora, mientras quería quedarse con los polluelos de pavo real. Bonnie puso fin a eso, ya que no había suficiente espacio en la granja para cuidar de 20 pavos reales. Al final, decidieron quedarse solo con 2 pavos reales y trasladar el resto a una reserva para que recibieran el cuidado que necesitaban. ¿Cuáles son las probabilidades de que haya polluelos de pavo real en esos huevos?